Qué gusto un día más compartir este tiempo tan lindo, tan bello. El segundo Congreso Aviva del Ministerio Río de Dios. Dios sí que es fiel, porque es impresionante cómo primeramente ahora la vida de los pastores creyeron en aquel que Él tenía preparado para este tiempo, para este lugar, ¿verdad? Y usó la vida de estos siervos, ¿verdad? Siervos de lejanas tierras, quienes tuvieron que abandonar su comodidad, su familia, su hogar, ¿verdad? Hasta inclusive tener que dejar una carrera, ¿verdad? Para el llamado de Dios. Y responder eso y ver, ¿verdad? El fruto de eso es algo precioso. Es algo digno de imitar, ¿verdad? En la vida de un cristiano, de un creyente, ¿verdad? De que Dios, cuando hace llamado, cuando tiene un propósito y cuando nosotros decimos que sí a ese propósito, Él empieza a abrir las puertas. Quizá al comienzo se haga difícil, como muy bien lo sabe el pastor, ¿verdad? No fue nada fácil los primeros tiempos, acomodarse, conseguir las cosas, empezar una vida de oración para buscar el propósito, la forma, las estrategias, las armas, ¿verdad? Pero ir experimentando poco a poco eso, la fidelidad de Dios, como Él iba abriendo caminos, como dijo, ¿verdad? En uno de sus llamados, ¿verdad? Que las personas iban a llegar a este lugar a causa de la presencia, a causa de la obediencia a su palabra. Y es así. Es increíble cómo Dios responde, ¿verdad? Y nos permite ya como remanente que se está preparando, equipando, tomando conocimiento de la palabra, fortaleciéndose en la fe en Dios, nos permite ya atrevernos a organizar estos tipos de cosas, ¿verdad? Que si lo aprovechamos nosotros, puede ser algo diferente en nosotros. Puede ser un antes y un después en nosotros, según nosotros abracemos, según nosotros dejemos que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser cosas preciosas y grandiosas. Amén. Así que este es un tiempo de celebrar. Nunca me voy a cansar de decir, siéntanse privilegiados, siéntanse amados, importantes, valorados, porque esos son para Dios. Eso es lo que Él le muestra día a día en la vida de cada uno de nosotros. Cuando vos te levantás de esa cama, es gracias a su misericordia y ves tu hogar, que tu familia está bien, que tenés salud, que tenés un trabajo, que tenés la fuerza para seguir y tenés el privilegio de conocer a Jesús, de conocer el Evangelio y tenés el gozo de la salvación. ¿Cómo no sentirte privilegiado? ¿Cómo podés permitir, por ejemplo, que las cosas del mundo puedan ser un poquito más altos que eso? Amén. Así que es un tiempo lindo para disfrutar, para celebrar el segundo Congreso Aviva. Amén. Bueno, el pastor estaba hablando anoche acerca del avivamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo se manifiesta? Ay, útara. Y estuvo hablando ahora el pasaje el día de ayer, cuando el sacerdote Esdras, ¿verdad?, iba a dar la palabra al pueblo en aquel lugar, ¿verdad? Y desde tempranas horas, a pedido del pueblo, el sacerdote empezó a abrir los libros de la ley de Moisés y empezó a leer al pueblo, ¿verdad? Y había un grupo ahí quienes enseñaban a las personas, ¿verdad? El verdadero avivamiento, como se dijo el día de anoche, ¿verdad? Es la palabra de Dios en las personas. Es aceptar, abrazar, enamorarse, desear eso en nuestras vidas, porque eso en verdad trae cambio, trae transformación a nuestras vidas y bendice nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Amén. Así es que es deber nuestro, como hijos de Dios, abrazar su palabra, profundizar en ella, adentrarnos, conocer a ese Dios fiel, a ese Dios poderoso, a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por nosotros, al precioso Espíritu Santo de Dios, quien mora en nosotros, dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, y camina día a día con nosotros.
Hacer valer eso, hacer valer ese uso de ese Espíritu Santo que está en nosotros marcará la diferencia. Porque Él tiene para nosotros frutos que podemos mostrar al mundo que Cristo es real, que Cristo salva. Amén. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. El avivamiento, sin duda alguna, es un tema maravilloso en la vida de un cristiano. Es algo necesario, es algo que nosotros necesitamos. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es una necesidad tan grande, tan inmensa en la vida de cada uno de nosotros. Sin ella no podemos crecer, sin ella no podemos avanzar, sin ella es imposible enamorarse de la persona de Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo. Sin ella es imposible decir desde nuestro interior para afuera: Dios te amo. Si el Espíritu Santo no está afectando nuestras vidas a causa de nuestra comunión con Él, es imposible. Vamos a ser un cristiano, pero solamente de títulos. Solamente va a ser una portada, pero cuando abrí ese libro va a estar vacío. Pero cuando nosotros sí tenemos esa posibilidad, porque Dios pone delante de nosotros esa mesa servida, y ella es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nosotros contactamos con Él, cuando somos intencionales en buscarle, en desearle, en buscar su guía, las cosas son diferentes. Ahí sí caminamos como hijos de Dios, como hijos de luz. Amén. El avivamiento en nuestra vida tiene como propósito un mayor amor y dedicación a Dios, un aumento en la fe y la confianza en Dios, un deseo de vivir según los principios bíblicos, un mayor compromiso con la oración y el estudio de la palabra, un sentido de unidad y comunión entre los creyentes. Para estar detrás de un avivamiento, es necesario, como hijo de Dios, buscar a Dios con todo el corazón. Como les dije, es necesario que nosotros seamos intencionales en hacer eso. Decidir poder confesar nuestros pecados, arrepentirse y abandonarlos, así como dice en 2 Crónicas 7:14, un versículo tan conocido: si se humillare mi pueblo y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, yo actuaré, dice el Señor. Les limpiaré, sanaré su tierra, yo me manifestaré. Ser obediente al Espíritu Santo y la comunión con los hermanos. Amén. En el libro de Romanos 8, 14, 15 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En los hijos de Dios es necesario la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se entrelaza con nuestro espíritu, nos hace entender, nos hace saber de que sí somos hijos de Dios, que tenemos un Padre poderoso, que Él se manifiesta en nuestras vidas. Bueno, le invito a que abran su Biblia, porque vamos a ir a una palabra que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Los que puedan, lean todo el capítulo, porque es una historia sensacional, preciosa, maravillosa. Habla acerca de el rey Josafat. Él es un rey, era un rey
de Judea en aquellos tiempos. Y tomé esta palabra, ¿verdad?, porque hizo tanta referencia, ¿verdad?, acerca de cómo nosotros podemos estar de un lado o del otro, hablando en términos, ¿verdad?, de Dios. Porque con Dios es 100% nuestra vida. No podemos brindarle un 80, 90%. Él requiere el 100% de nuestras vidas. Si pensamos que estamos haciendo bien al entregarle 50, 70, 80% de nuestras vidas y el resto no, estamos equivocados. No podemos servir a dos señores. Dios requiere de nosotros la totalidad de nuestras vidas. Ahora, yo quiero resumir un poquito la historia de este rey. Josafat es un rey, ¿verdad?, que asumió el trono de Judá cuando su padre había fallecido. Este rey se nota, ¿verdad?, que tuvo la intención en su momento, antes de ser rey, de tomar muy en serio las leyes de Dios, de conocer a Dios, de conocer a su Dios, de conocer a aquel Jehová de los ejércitos de grandes proezas. Él tuvo la intención de conocer las historias de cómo Jehová había librado en tantas ocasiones a su pueblo. Por ejemplo, de la esclavitud de Egipto, derrumbando a un imperio tan grande, tan inmenso como era en aquel tiempo el imperio del faraón, ¿verdad? Y cómo Dios libró a su pueblo. Ahora yo me hago la película y me imagino, ¿verdad?, con qué intención él empezó a conocerle a su Dios, a conocer las leyes de Moisés, ¿verdad? Y este hombre, cuando empezó a leerlas, cuando empezó a tener conocimiento de ella, se empezó a apasionar, empezó a entender qué quería Dios realmente, o qué requería Dios realmente de un hijo, de una persona o de un rey. Josafat, cuando asumió el trono de Judá, cuando empezó a ser rey, empezó a tomar decisiones fuertes que su padre en su momento no las había tomado. Por el contrario, su padre se desvió formando ídolos y muchas otras cosas, ¿verdad?, que iban en contra de los principios de Dios. Josafat, ¿qué hizo? Teniendo conocimiento de quién era Dios y teniendo conocimiento de qué podía hacer Dios en su vida, en su reinado y en su pueblo, empezó a tomar decisiones. Como por ejemplo la de echar cualquier tipo de ídolos que había en cada extremo de su reinado. Empezó a aniquilarlas, a echarlas, a derrumbarlas. Dio directiva, dio órdenes de que la palabra sea enseñada por medio de aquellos quienes lo sabían, quienes tenían la capacidad de enseñar, los maestros. Se le dio orientación de ir en las aldeas, en las comunidades, en los barrios, donde sea. Pero la palabra tenía que ser expresada en aquel lugar. Las personas debían de saber. Las personas a través de ella, a través de este mandato, empezaron a entender quién era Dios, qué era el pecado delante de Dios, qué era necesario yo hacer para estar bien con mi Dios, para yo ser bendecido. ¿Qué estaba haciendo este rey? ¿Qué estaba haciendo Josafat con todo este movimiento, con toda esta intención que él tenía en su reino? Estaba preparando la tierra. Él en ningún momento se cruzó de brazos y al empezar su reinado dejó que las cosas pasen nomás. Él tuvo la intención de que primeramente en su vida y después en todo lo que él reinaba, la gente entendiera, conociera los principios de Dios y lo importante que era que el pueblo obedeciese los mandatos de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa intención en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa intención de corregir aquello que está mal en nuestra vida o en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas veces la intencionalidad
de derrumbar esos ídolos que opacan y no nos dejan ver quién es verdaderamente Dios y qué puede hacer en nuestras vidas. Teniendo conocimiento de aquello que le desagrada y seguimos haciéndolo. ¿Cuántos de nosotros? Ahora, este rey había preparado su vida, su reinado y su gente, su pueblo, también su ejército, a los principios de Dios. Ahora, esta gente empezó a conocer la palabra, empezó a orar, empezó a dejar, quizás muchos de ellos, y muchos no, pero muchos abrazaron la palabra de Dios y empezaron a dejar las malas vidas, el pecado, las malas decisiones, y empezaron a bendecer sus vidas obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, en este capítulo habla de que el rey empezó a hacer estrategias, primeramente con el rey de Israel, ¿verdad? Empezó a reunir fuerzas, ¿verdad? Como todo reinado. Como sabemos, ¿verdad? Los países siempre tienen tratados con otros países para que haya beneficios al pueblo, a las personas, al gobierno, ¿verdad? El rey Josafat hacía esto con los que él debía hacer. Hizo alianzas con el rey de Israel, Acab, y unieron fuerzas para tomar una tierra, ¿verdad? Pidieron consejos a los que sabían de la palabra, ¿verdad? Y ellos dijeron, ve a la guerra, Dios está con nosotros. Pero Jehová tenía una comunión diferente a la de ellos. Él decía, yo necesito oír la voz de Dios en que esto es lo correcto. Y apareció uno de nombre, se me fue, y dijo que si se iban a la guerra, que iba a ser el fin del rey de Israel. Y pasó así, fueron a la guerra y el rey de Israel terminó muriendo en aquella batalla. Ahora, pasó estos eventos y demás, y los antiguos enemigos del reino de Judá se unieron fuerzas, imperios grandes, fuertes, poderosos, en armamentos, en milicia, ¿verdad? Y en odio contra aquel pueblo unieron fuerza para aniquilar al pueblo de Judá. Ahora, estas cosas vinieron a oídos del rey Josafat. ¿Y qué hizo el rey Josafat? Dice ahí en el libro, voy a adelantar un poquito porque es largo, 2 Crónicas 20, el 5, empezó a entregarle a Dios este caso. ¿Por qué? 1, el ejército de Judá era incomparable a la del enemigo. Prácticamente un soldado tenía que pelear contra decenas de los que estaban viniendo. Ponele 1 contra 100. Tan vasto, tan fuerte, tan inmenso era aquel ejército que se estaba aproximando y que venía con toda la intención de dejar nada de aquel lugar, eliminar por completo. Ahora, teniendo conocimiento de esto, el rey Josafat, ¿qué hizo? En él había comunión, en él había fe, él sabía quién era su Dios, y empezó a reunir a aquellos que conocían de la palabra. Empezó a reunirnos en una sala así como nosotros, aquellos entendidos, y empezó a hablar, a decirle, esto está pasando, esto está viniendo contra nuestro pueblo. Hoy nos derramaremos delante de nuestro Dios y oiremos su voz, que Él dice, qué directiva nos da, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que enfrentar. Dice ahí en el libro de Crónicas 2:22, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es En Gadi.
Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, todo el pueblo. Y allí estaba Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Afat, sobre el cual vino el Espíritu en medio de la reunión. ¿Qué vino sobre él? El Espíritu de Dios en medio de la reunión, en medio del clamor, en medio de la desesperación. Cuando el rey y su pueblo, sus mujeres, los niños, los ancianos, los soldados, a una se reunieron y empezaron a clamarle a Dios, a pedir ayuda. Mas él se manifestó y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Desde el principio de esta eventualidad, de este gran problema que se acercaba y asolaba al reino de Judá, Josafat tuvo una sola intención: era buscar el rostro de Dios, era buscar su directiva. Esa tierra preparada, que llevó tiempo tomar forma, que llevó tiempo regarla, empezó a entrar en acción ahí cuando más lo necesitaba. ¿Cuánto de nosotros muchas veces, conociendo la palabra, conociendo de ella, habiendo experimentado la presencia del Espíritu Santo, habiendo recibido muchas bendiciones de Dios, milagros en nuestras vidas, cuando se acerca un problema, un ejército tan vasto, porque sabemos que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir la vida de un hijo de Dios? Ahora, ¿cuántos de nosotros, cuando eso viene y se acerca, siempre terminamos usando nuestra fuerza, pensando que ella es suficiente para derrotar a aquel vasto enemigo que se acerca, y no con buenas intenciones? Y nos olvidamos de ese Dios poderoso que tenemos, quien dice que peleará nuestras batallas por nosotros. Qué importante es estar con la tierra preparada para que Dios empiece a orar en nuestras vidas.
Dios sin duda, cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando buscamos y nos desesperamos por la presencia del Espíritu, ¿quién tiene esa intención aquí? ¿Verdad que nos falta? ¿Verdad que desaprovechamos a aquella persona tan maravillosa de la eternidad que es el Espíritu Santo y no le damos importancia a nuestras vidas? Cuando ella es la que pueda causar un antes y un después en tu vida espiritual. Sin ella es imposible. La persona del Espíritu Santo dice que mora en la vida de cada hijo de Dios. No es que vos te levantás de la cama y Él se queda ahí. Él está detrás de ti cuando te moves, cuando decidís, cuando transitas, cuando vas al trabajo, cuando vas a dejar a los chicos en la escuela, cuando tenés vida social con los amigos, con los jefes, con los familiares, absolutamente en todo. Ahora, cuando yo me levanto, hasta me olvido de saludarla a veces, ignorando totalmente de que Él es una persona quien está al lado mío. Y me privo de que ese ser divino, desde ese instante, empieza a guiar mi vida, empieza a guiar mis decisiones. El Espíritu Santo es una persona que tiene sus emociones, quien se angustia y se contrista, se pone triste cuando optamos, por ejemplo, por el pecado. Tampoco es una persona que al mirar que vos estás haciendo eso, va a estar en medio de ella. Él se pone triste, ¿por qué? Porque él no es partícipe de eso que vos estás decidiendo hacer. Ahora, yo digo que se pone triste porque vos, a causa de lo que estás decidiendo, estás privando de lo que el Espíritu Santo tiene para vos. Y dice la palabra que Él es deseoso de nosotros, nos anhela celosamente. ¿Y cómo no se va a poner celoso? Cuando vos optás por otras cosas antes que a Él. ¿Cómo no hacerlo? Cuando vos fuiste ya sellado por Él, cuando abrazaste la palabra, cuando abrazaste la cruz y lo que Jesucristo hizo en Él, vos fuiste sellado a causa de que creíste tu fe en la obra del Evangelio. Él vino y selló tu vida y empezó a morar en vos con una intención, con un propósito de que vos seas prosperado espiritualmente, de que entiendas el valor de que es tu salvación, el valor de qué es ser hijo de Dios y el valor de que yo puedo hacer luz para el mundo. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él puede direccionarte a esos propósitos. Sin ella es imposible. Él es quien lo hace. Cuando tomamos la decisión de dejarlo a un costado de nuestras vidas, empezamos a tomar nuestras fuerzas en las decisiones que tomamos, dónde caminamos, cómo hacemos, en las relaciones que tenemos con las personas. Y le privamos que Él tenga acceso a todo eso. ¿Verdad que nos equivocamos? Metemos la pata. Macana ya, pues. Qué importante es entender a quién yo tengo, qué es el Espíritu Santo para mí en mi vida, qué puedo hacer. Él sin duda tiene la intención de que nosotros nos conectemos con el día a día, las 24 horas. Qué deseoso es de parte del Espíritu Santo que nosotros tengamos intención con Él, de comunicarnos, de tener esa común unión con Él, asociarnos, hablarle, pedirle dirección. Amén. Esto tenía aquel rey Josafat cuando se presentó esta eventualidad contra su reino. Había esa comunión con Él.
Y a causa de eso, él mandó a llamar a todo el pueblo de Judá, a cada uno de ellos, y dijo: hoy nos humillamos a Jehová, porque nuestras fuerzas son poquitas, pero la de Dios basta contra aquello que está viniendo. Y se humillaron, pidieron perdón por sus pecados, reconocieron su falla delante de Dios y empezaron a orar. Niños, mujeres, ancianos, soldados, no importa la jerarquía que sea, todos estaban humillados, puesto rostro a tierra. Lo único importante era ahí que Dios se manifestase, que Dios enviase la solución en sus vidas. Y Dios habló. El Espíritu del Señor se manifestó en aquel lugar y dijo unas palabras tan fuertes, tan contundentes. Porque uno se imagina, no podemos estar sin estar en los zapatos de aquel rey Josafat y mirar a aquel ejército que se aproximaba tan inmenso. Y lo que yo tenía y lo que yo ofrecía para tratar de atajar, para tratar de darle frente a aquello que venía, no servía. ¿Por qué? Porque era inmenso aquello que venía contra el reino de Judá. Y cuando el Espíritu del Señor vino sobre Hazaziel, aquel quien estaba también humillado, rostro a tierra, buscando de la presencia, buscando dirección, buscando palabra, sobre él vino el Espíritu del Señor. Dios empezó a responder y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Cómo puedo hacer eso? No temas, dice, cuando lo que más había en aquel momento era temor. No te amedrentes, no te desesperes delante de eso que ven tus ojos y pensás que es difícil de derrotar, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando vos estás en comunión, cuando el Espíritu Santo guía tu vida, cuando ella es quien te dirige, quien guía tus decisiones, cuando es a causa de ella que vos manifestás sus frutos hacia las demás personas que necesitan. Y el enemigo se atreve a levantarse contra vos, porque eso sí va a pasar, porque sí es necesario. Dios toma tus batallas. ¿Por qué? Porque hay una conexión tan fuerte de padre a hijo, que un padre no va a permitir que alguien venga y le haga daño a su hijo. ¿Cuántos padres están aquí? ¿Cuántos tuvieron que defender a su hijo en situaciones, en momentos? ¿Por qué? Porque vos no permitirías que nada le atacase a tu hijo, nada. ¿Por qué? Porque hay una conexión tan grande, un amor tan poderoso, un amor que sobrepasa cualquier entendimiento en la vida de padre a hijo. Y es lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Dios, a causa de la intención de su comunión, de conocer de Él, empezó a manifestarse. Y les dijo que la guerra no era suya, que es de Él, que Él iba a tomar caso en aquel tiempo. Versículo 16 dice: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con nosotros. Amén. Esta palabra no quiere decir que nosotros debemos estar quietos. Cuando vengan aquellas tempestades, tormentas, problemas, llámale como vos quieras, porque es lo que viene siempre a nuestras vidas, a la familia, ¿verdad? Dios demanda de que nosotros tenemos que movernos. Estar confiado en Él, claro que sí, seguros y certeros de que Él peleará por nuestras batallas,
Claro que sí. Pero tenés que hacer lo que tú debas hacer en ese momento, así como Dios empezó a dar directiva, que ellos tenían que descender contra ellos en cierto lugar. Y le dice que no habrá necesidad que ellos peleen, sino tenían que estar quietos y tenían que ver lo que Dios estaba por empezar a hacer. Empezó a dar algunas directivas. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Rostro a tierra. Ese es un acto de humillación extremo, es reconocer que yo no puedo hacer absolutamente nada. Es rendir mis fuerzas, dejarlas por el piso y reconocer que solamente Dios puede hacer eso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos esa intención de hacer eso cuando se presentan aquellas dificultades? Los jóvenes, ahora en tiempo de exámenes, no es que vos orás y decís, Dios, ayúdame en este examen. Y Dios te dice, claro que sí, es mía la batalla, pero vos, prepárate, estudia, movete, haz lo tuyo, esforzate, que yo te voy a ayudar. Dios siempre requiere una acción de nosotros. Amén. Josafat y todo el pueblo rostro a tierra se inclinaron delante de Jehová y empezaron a adorar a aquel Dios maravilloso. Ellos ya empezaban a festejar la victoria. ¿Se imaginan? Antes de ver un resultado, empezar a adorar a ese Dios maravilloso. Y se levantaron los levitas, versículo 19, y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Esto habla de la unidad que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como iglesia. Nosotros tenemos como hijo de Dios acudir al mandato. ¿Qué es el mandato de Dios? Primeramente, como le estaba hablando al principio, todo esto que ustedes ven, todos estos eventos, tuvo un principio, tuvo que nacer de una decisión de los siervos aquí presentes. Ellos abrazaron y tomaron esa palabra y se fueron dando las cosas, se fueron abriendo las puertas, ¿verdad? Empezó a trabajar con nosotros, enseñándonos, adiestrándonos, tomando nosotros conocimiento de la palabra, tomando conocimiento de lo que Dios requería de nosotros, ¿verdad? ¿Qué fomentaba eso? La unidad que tiene que haber entre nosotros como hijos de Dios. Abrazar la visión que está presentando aquí el siervo de Dios, quien nos está enseñando, abrazando, adiestrando. Abrazar las directivas, abrazar los consejos, amar los consejos cuando vienen a nosotros, por más duros que sean esas palabras para nosotros. Es necesario para el pueblo obedecer a aquel líder que está siendo instrumento de Dios. Así como Josafat, su pueblo, a causa de lo que él decía, obedecía. Vengan, júntense todos, nadie quede en la casa. Aquí en el patio todos, hoy nos rendimos a Jehová. Niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, soldados, sea quien sea, hoy nos rendimos a nuestro Dios. Y ellos obedecían. ¿Por qué? Porque había unidad. De antemano había una preparación, porque el rey Josafat tenía la intención de que ellos conociesen la palabra. Enviaban a aquellos estudiosos, conocedores de la palabra, a enseñarle al pueblo. Entonces ellos tenían conocimiento, así como nosotros tenemos conocimiento.
Así que lo importante que es estar unidos y seguir las directivas de aquel quien es instrumento de Dios para nuestras vidas. Qué importante que es entre los humanos estar unidos, dejar las diferencias, porque siempre las hay. Siempre hay una carita que no nos gusta. Siempre hay muchas veces un saludito que no fue correspondido y me picó, me enervó acá. Y pequeñas cositas, así como dice la palabra, pequeñas zorras que vienen a nuestras vidas y que muchas veces afectan a nosotros. Pero cuando vos ya recibiste la palabra, cuando vos recibiste de que perdonar es importante, cuando vos recibiste aquella enseñanza de que yo tengo que ir a mi hermano y por más que yo no tuve la culpa, voy y le abrazo y le digo, oye, está todo bien, perdóname, quizás me malentendiste, no fue por yo y quiero estar bien contigo. Necesito estar bien contigo, somos hijos de Dios. Quiero que me ayudes y necesito ayudarte. ¿Verdad? Hacer puentes, conectarnos como hermanos, orar por la necesidad de los demás, estar unánimes, fervientes en espíritu, orando los unos por los otros, por las familias, por la congregación, por aquellos que han de venir. Es necesario la unidad. Cuando hacemos eso, estamos adorando al Padre. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo su palabra, sus mandamientos, sus decretos. Ellos nos bendicen. Amén. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ahí todo el pueblo, los soldados, quienes han enviado en aquel lugar por directiva de Dios, unánimes, juntos, en un mismo fervor, con una misma intención, que era la de alabar, adorar, exaltar al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos? Y en una sola voz, marchando, cantando, exaltando, glorificando a ese Dios quien tenía la victoria para ellos. Iglesia, esa tiene que ser nuestra intención. Marchar juntos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Estar unánimes, juntos, adorando, exaltando, con nuestras vidas, con nuestras decisiones. Eso es un avivamiento precioso que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, si tenemos esa intención de hacerlo. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Diga conmigo: creed en Jehová vuestro Dios. Amén. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido consejo del pastor así? Cuando vienen las necesidades, cuando vienen eso que no nos gustan y nos está tiqui, tiqui, tiqui. Y él te dice: cree en Dios. Humillate, orá, pedile. Cree en lo que Él dice para tu vida. Amén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, precioso, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Aquel ejército tan vasto, tan inmenso, donde me imagino vos mirabas tus ojos y todo eran personas quienes tenían odio, quienes tenían un solo propósito: destruirte. Y Josafat dio directiva de que se alabase a Dios, que el pueblo unánime empezara a confiar en Dios, empezara a exaltar aquel nombre precioso, empezaran a glorificar. Y Dios, en medio de la alabanza de su pueblo, sí se manifiesta. Dios sí se manifiesta. Dios no deja en vano eso. Yo creo que la debilidad de Dios es ver un hijo cuando está humillado, contrito y humillado, rendido ante Él, alabando en medio de lo que le está pasando. Y Dios empieza a manifestarse. Amén. Y es lo que estaba haciendo. Escuchaba la alabanza, la adoración de su pueblo, y empezaba con mano dura, empezó a poner confusión contra aquel ejército que se venía. Y empezaron a matarse los unos a los otros. Nadie entendía nada, pero eran espectadores todo el pueblo de Judá. Empezaron a ver lo que Dios estaba haciendo. Aquel ejército tan vasto que tenía una sola intención: aniquilar esas vidas del pueblo de Judá y su rey. Estaban viendo cómo estaban siendo exterminados entre ellos mismos. Sin duda Dios pelea nuestras batallas, sin dudas. Amén. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno había escapado. Cuando Dios toma control de los problemas que se están acechando, Él también tiene la capacidad de aniquilarlos, de destruirlos, de hacerlos añicos. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que alguien venga y toque a su hijo. Cuando así vos permitís que la comunión con Él sea fuerte en tu vida, es la respuesta que Él va a dar a tu vida cuando se presentan esas cosas. Amén. Nadie quedó con vida, todos morían, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Con regalo y todo vino aquello de parte de Dios para aquel pueblo. Imagínense, tomó 3 días, juntar todas las riquezas que dejaron esa multitud de soldados, quienes yacían muertos en ese lugar. 3 días juntando piedras preciosas y un montón de objetos. 3 días, imagínense. Un ladrón, ¿cuánto le lleva tiempo? Cuando entra en la casa, ¿o no? Rápido así, 10, 15 minutos, ¿verdad? Pues hoy, el botín que tenía Jehová preparado para su pueblo, tomó 3 días juntarlo todo. Imagínense la respuesta de Dios. Imagínense cómo Dios responde. Cómo Dios se mueve cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Qué importante es preparar la tierra. Qué importante es tener conocimiento de qué puede hacer Dios en mi vida si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que ahí se manifiesta la palabra y dice: si Dios está conmigo, ¿quién puede ser contra mí? ¿Quién va a poder? Es imposible. No puede existir alguien más poderoso que Dios. Es imposible. Absolutamente todo Él lo tiene bajo control.
Pero qué diferente va a ser en la vida de un cristiano que la tierra esté preparada. Cuando se presenten las eventualidades, vos verás manifestar a tu Padre Celestial en tu vida. Y muchos ojos van a ser testigos de lo que te está pasando. Cómo Dios con mano fuerte te está liberando, te está sacando de aquello. Así que, iglesia, no tomes en poco lo que vos estás teniendo como mesa servida. El Espíritu Santo. No tenemos en poco a Él, a esa persona preciosa y maravillosa que habita en nosotros. Seamos conscientes, tenemos que ser intencionales con Él, amigos de Él, hablar, tener comunión con Él. Él dice que se presenta delante del trono con nuestros nombres ahí y se derrama delante del trono de Dios con nuestros nombres, clamando, pidiendo. Nosotros muchas veces no valoramos eso. Tenemos 24 horas al día para nosotros. ¿Cuántos de ellas hace uso del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo de esos 24 horas en el día tenemos esa intención de hacer contacto con Él? Y dejar que nos abrace, dejar que seamos llenos de su presencia, de saber que somos amados, de saber que está preparando la tierra para nosotros. Versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, Uruguay, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Todos reconocieron lo que Dios había hecho esa obra maravillosa en aquel tiempo. Sin Él era imposible. Aquel ejército tan poderoso, tan vasto, que se levantaba como un maremoto que viene contra una ciudad y no quiere saber nada, solo quiere arrasar. Bueno, Dios lo detuvo ahí, con mano fuerte, aniquiló y no permitió que ninguno quedase con vida. Y sí permitió que sean bendecidos, tomando aquel botín a todo el pueblo. Mas ellos reconocieron esto. El rey Josafat reconoció que esto era a causa del Dios poderoso de Israel. Y bendijeron aquel nombre, bendijeron aquel lugar, que hasta hoy día lleva ese nombre, dice. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿Se imaginan ese momento? Después de ir vacío, era con toda la intención, adorando, exaltando a Jehová. Después a la vuelta con mochilas cargadas de piedras preciosas, adorando, exaltando con arpas, con danza, gritando de júbilo de que Dios los libró. Gozosos estaban. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los hijos de Israel. Cuando el enemigo ve que tu Padre Celestial toma control de tu vida y empieza a pelear, ¿cómo creen que el enemigo ve eso? Dios envía una advertencia, una consecuencia también a aquellos que se quieren poner contra vos. Todos fueron testigos de lo que pasó el rey Josafat y su pueblo en aquel tiempo. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Todos se dieron cuenta, todos fueron avisados de lo que había pasado. Todos recibieron la noticia de cómo Dios peleó esa batalla por su pueblo. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a causa de una comunión. Viene a causa de una comunión. Amén. Cuando vienen las cosas y empiezan a mover ahí el piso, ya sea en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en el estudio.
Pero vos estás confiado. ¿Por qué? Porque vos sos intencional con el Espíritu Santo en tener comunión con Él y con el Padre. Entonces hay una paz que nadie puede entender. Vos estás tranquilo, vos estás confiado. Vos estás haciendo lo que tenés que tener. ¿Qué importa lo que está viniendo? ¿Qué importa lo que se está acechando contra tu vida? Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Qué importante que es aprender a dejar nuestras cargas, nuestras batallas hacia Dios poderoso. Cuando estamos cansados y cargados, que dice Jesús, que nos acerquemos a Él. Él toma nuestras cargas. Él quiere que nosotros estemos ligeros, livianos. Eso quiere decir que nosotros estemos en contacto con Él, con su presencia. Qué diferente va a ser la vida de un cristiano cuando hay tierra preparada. Vean esta historia, es algo que pasó. Es un relato inmenso de aquel rey Josafat quien tomó iniciativa de agradarle a Dios. Desde el principio de su reinado él tuvo la iniciativa de honrar a Dios, derrumbando cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de modo que pudiera ver lo que Jehová ha hecho, hacía y podía hacer en aquel reino. Cuando nosotros tenemos que dejar y derrumbar esos ídolos que opacan su presencia en nuestras vidas, decisiones que tenemos que dejar. Amén. Póngase de pie. Necesito una oración, Gabriela, ¿sí? Es un tiempo precioso este. Da gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por este congreso Aviva, que es ese segundo que estamos cerrando. Pero no podemos irnos como vinimos. Yo sé que Dios habló a muchos aquí. Dios tiene la intención de que vos crezcas. Dios tiene la intención de pelear tus batallas, pelear esas incertidumbres. Él sabe y conoce todo lo que vos estás pasando, lo que te aflige, lo que te está trayendo a mal traer. Él lo sabe todo. Él necesita que esa tierra sea preparada, se presente delante de Él y se humille y reconozca que esas fuerzas no van a poder. Llena mi habitación. Que solamente Él. Hazlo ahora. Cierra tus ojos, ¿sí? Cuando Cerraré la puerta y en lo Jesús secreto me verás. da su vida en la cruz, Yo vine hoy aquí. imagínate esto. Recompensar Cuando Jesús está ahí por el placer recibiendo esos latigazos, en tu presencia. y vaya que los recibía como uno de nosotros, a Él le dolía, a Él le afligía, Que se comparte Él tenía miedo, su cuerpo estaba siendo mutilado, y cuando recibían esos azotes tenía esas ganas, me imagino, de decir: ya basta, sin que me importe. no puedo más. No hay nada en este mundo. Pero Él pensó en ti y Él dijo: Él no lo va a poder hacer, ella no lo logrará si yo no resisto. Y decidió seguir esos clavos, traspasando sus brazos, sus manos, traspasando esos pies. Y me imagino la agonía, el dolor de Él. Basta, me duele. Un cuerpo afligido. Pero si no lo hago, ellos no lo van a hacer, no lo van a conseguir, porque es a través de mí. Sigue, Padre, sigue, Padre. Él era Dios, podía decirlo: basta. Dios como Padre podía decir: basta, yo envío mis ejércitos contra estas personas, que liberen a mi hijo. Pero ese amor pudo más. Ese amor que Él le mostró en esa cruz, eso es pasión. Eso es pasión por ti, eso es pasión por tu vida.
Eso es pasión, quien te permite a través de ello abrazarle, amarle. Y si vos le amás, es porque Él te amó primero y lo demostró en la cruz, sufriendo el oprobio, siendo maldecido a causa de nuestros pecados. Y subió en ella, dio su vida, derramó su sangre para que fuésemos perdonados, limpiados. ¿Cómo no podemos amar eso? ¿Cómo podemos dejar pasar eso en nuestros días? ¿Cómo yo no puedo acordarme al levantarme de lo que Jesucristo hizo en la cruz conmigo? ¿Cómo puedo olvidarlo? ¿Cómo puedo permitir que aquel problema sea más que eso? Yo no puedo permitir eso. Yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, quien habita en mí, quien me abraza, quien me ama, quien está deseoso de mí, de que yo le hable, que cuando me levante le diga: buenos días, Espíritu Santo. Por favor, avívame en este día. Te entrego mi día, te entrego mis decisiones. Yo lo hago. Sé tú en mi vida, sé tú en mis decisiones. Acompáñame en este día. Yo no me quiero ir si tu presencia no va conmigo. Yo no lo quiero hacer. ¿Cuánto tenemos esa intención a las mañanas de hacer eso? ¿Cuántos? Por eso te digo, hoy puede ser un antes y un después en tu vida. Y debe ser así. Sos hijo de Dios. Tú tienes que manifestar lo que Jesucristo hizo en tu vida. Aquellos que están lejos y distantes de Él. Las personas vendrán a causa de lo que vos crees, a causa de lo que vos estás mostrando. Ellos verán y creerán en aquello que tú crees, porque estás manifestando los frutos del Espíritu en tu vida. Vos estás amando, estás perdonando, estás ayudando, estás bendiciendo, estás teniendo contacto con Él. Que cuando alguien de la familia se presenta con algún problema, vos decís: vamos a orar, vamos a entregarle a Dios. No es nuestra lucha, es la de Él. Él tomará control. Es necesario, pueblo de Dios, tener contacto con el Espíritu Santo en nuestros días, cada día. No podemos permitirnos siquiera un momento olvidarnos de Él. Cuando Él está en nosotros, mora en nosotros, está deseoso de nosotros, nos anhela, nos quiere llevar por esos caminos de bendición, esos caminos donde tendrás contacto con el Padre, donde serás bendecido, donde tu espíritu necesitado será alimentado, será saciado. Ríos de agua viva pueden venir a tu vida, si es que así lo deseas. No importarán las cosas que puedan pasar a tu vida. ¿Sabes qué? Cuando vos tomas esa actitud y sos radical en querer al Espíritu Santo, en desearle como Él así contigo, no importará lo que pueda venir. ¿Sabes qué? Vos te vas a olvidar de los problemas, vos te vas a olvidar de las dificultades. ¿Por qué? Porque tú sabrás que tu Padre pelea tus batallas y que hay un botín precioso para vos. Gracias, Señor, gracias. Padre Santo, precioso, maravilloso, bendito seas, bendito seas, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, gracias por bendecirnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, Dios mío, gracias, Espíritu Santo. Sé bienvenido a este lugar. Sé bienvenido, mi Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por favor, trae tu presencia, Espíritu Santo. Trae tu llenura en esta mañana, en el nombre de Jesús. En verdad, sentimos necesidad de ti, Espíritu Santo. Lo reconocemos, Espíritu de Dios. Lo reconocemos y te pedimos perdón por las muchas veces que hemos dejado pasar por alto, mi Señor, la oportunidad de estar contigo, de hablarte, de tener comunión contigo. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, por favor. Tú te das cuenta lo mucho que necesitamos de tu presencia. Oh, Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Manifiéstate en nuestras vidas. Llena nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros labios para glorificar a ese ser maravilloso que ha dado su vida por nosotros. Oh, Espíritu Santo, empieza a manifestarte, mi Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que seamos llenos, que avivemos el fuego en cada uno de nosotros. Que levantemos nuevamente un altar, mi Señor, en nuestras vidas, donde seamos tú y yo hablándonos, bendiciéndonos. Que tú nos guíes, que vayamos detrás de ti, que tú nos orientes, que tú nos guíes, Espíritu Santo. Eso deseamos, eso queremos, Espíritu Santo.
Oh, en el nombre de Jesús, mete en nosotros un nuevo corazón. Ese corazón deseoso de ti, de tu palabra, de tu presencia. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, renueva este corazón. Pone en nosotros un nuevo corazón. Pone en nosotros un nuevo corazón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh, bendice, mi Señor, las almas. Bendice las vidas. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú tienes control de cada necesidad, mi Señor. Tú tienes control de cada problema. He aquí que tú empiezas a pelear nuestras batallas, mi Señor, y nosotros miraremos lo que tú harás, mi Señor. Señales, prodigios, milagros en nuestras vidas, en nuestros familiares, mi Señor, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, mi Señor, en los propósitos que tú tienes para nosotros hoy, se activan en nuestras vidas y abrazamos a ella. Tómense de las manos, tómense de las manos las familias, abrácense, que la presencia del Espíritu Santo empiece a manifestar sus vidas, que su presencia empiece a tocar los corazones, que ese enamorar, que esa presencia, fuerza del Espíritu Santo se incruste en nuestro ser en esta mañana, y que sean un antes y un después en nuestras vidas, que seamos una tierra preparada, que seamos una tierra preparada donde confiamos en lo que Dios hará por nosotros, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Empieza a abrazar, mi Señor, las vidas en el nombre de Jesús. Aquí nos ponemos unánimes, mi Señor, como tu pueblo, mi Señor. Hoy decidimos humillarnos, mi Señor. Hoy decidimos, mi Señor, presentar delante de ti aquello que nos aflige, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Solo deseamos tu presencia, tu mover, tu manifestar en el nombre de Jesús. Abrázanos, Espíritu Santo. Empieza a quitar toda incredulidad de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Hoy viene a memoria, mi Señor, todo aquello que tú nos has enseñado, esa palabra, ese tiempo, mi Señor, donde tú nos hablabas, Padre Santo. Hoy viene a nuestra memoria todo ello y empieza a encender, mi Señor, nuestra fe. Empieza a avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas por ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. La presencia del Señor sobre la vida de cada uno. La llenura del Espíritu Santo se empieza a manifestar ahora en el nombre de Jesucristo. Es su fuego, su fuego, su fuego en la vida de cada uno de nosotros, deseoso de su presencia. Vamos, dile: yo soy deseoso de tu presencia. Quiero tu presencia, quiero tu mover, quiero tu toque en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi hogar. Y hoy decido levantar un altar donde estarás tú y yo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Es Él quien está tomando el control. Es Él quien está tomando el control. Bendito sea, Señor. Oh, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor.